A continuación, en este video, hablaré sobre combustibles fósiles, concentrándome en el petróleo y el gas natural. Hablaré sobre sus características, concepto y clasificación, teorías de formación, técnicas de identificación, métodos de extracción y traslado, proceso de refinamiento del petróleo, fracciones que se obtienen de ese deslizamiento y para qué se utilizan, cuencas y yacimientos petrolíferos de Argentina y el mundo. Luego, la perspectiva futura de los combustibles fósiles y aspectos medioambientales relacionados a la extracción de estos recursos. Concepto de combustible fósil. Un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa producida en eras pasadas, que ha sufrido enterramiento y tras él procesos de transformación, por aumento de presión y temperatura hasta la formación de sustancias de gran contenido energético. Al no ser energía renovable, no se considera como energía de la biomasa. Los combustibles fósiles son recursos no renovables, ya que al contrario de otros recursos de origen biológico, como la leña, el carbón vegetal, el biodiesel, no se pueden reponer a corto plazo. La quema de grandes cantidades de reserva de combustible fósil no es consistente con limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Tipos de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son 4: petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo. Se han formado a partir de la acumulación de grandes cantidades de restos orgánicos. Provienen de plantas y de animales. Sus restos se acumularon en depresiones con fondos marinos o lacustres, donde quedaron fuera del alcance de los microorganismos descomponedores aerobios. Allí fueron cubiertos por capas de sedimento. La presión y la temperatura creciente transformaron progresivamente estos restos orgánicos de petróleo, carbón y gas. ¿Cómo se forman? La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de organismos marinos, restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo millones de años atrás. Se mezclaron con diversos sedimentos, arena y barro. Estos depósitos ricos en materia orgánica se forman principalmente del fitoplancton y el zooplancton, así como por materia de origen vegetal y animal. Luego de muchos millones de años, se convierten primero en rocas y luego en petróleo crudo. El gas natural se originó hace millones de años como producto de la descomposición de las plantas y animales, que fueron atrapados en el interior de la Tierra, bajo gruesas capas de fango, arena y lodo. Como otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre formaciones rocosas. Identificación de reservas petrolíferas en el mar. Para comenzar a construir la planta, los geólogos estudian las características de la superficie y hacen mapas mediante satélites. Verifican muestras de rocas y utilizan un gravímetro para poder detectar un posible flujo de petróleo subterráneo. Si está cerca de la superficie, algunas rocas cambian el campo magnético de la Tierra, algo que se ve desde un barco con equipos especializados o mediante los movimientos sísmicos. Métodos de extracción de petróleo. Una vez encontrados los depósitos, se utiliza un GPS, se pone una boya marcando la zona y se obtiene una concesión del gobierno para poder hacer una pequeña perforación comprobatoria. Para eso se envía una plataforma móvil que suele hacer 4 pozos en un periodo de entre 60 y 90 días. La idea es que se obtenga una muestra del núcleo. Si se obtiene un espectáculo, término opuesto por los perforadores, es momento de finalizar, ya que eso significa que se ha encontrado petróleo. En ese punto se realizan pruebas adicionales para asegurarse de que es necesario comenzar con nuevas medidas. Ahora es momento de comenzar a perforar un pozo de producción que dura de entre 10 y 20 años, hasta que ya no es renovable. Estas se fijan en el fondo del océano con metal, hormigón y cables de atadura para que permanezca inmóvil mientras se taladra. En general se hacen un promedio de 80 pozos, aunque no todo son hacia abajo, sino en diferentes direcciones, lo que permite llegar a otros depósitos más. Proceso de refinamiento del petróleo. La refinación del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales.
El petróleo es una mezcla de diferentes hidrocarburos que debe someterse a una serie de diferentes tratamientos para poder ser utilizada en los motores de combustión y en las diversas ramas de la industria. Muy a menudo la calidad del crudo es altamente dependiente de su origen. De acuerdo a su origen, color, viscosidad, su contenido en azufre, el punto de fluidez o su contenido de minerales varían. Por lo tanto, las refinerías tienen en cuenta estos factores. Hay refinerías simples y complejas. Las refinerías simples consisten en solo unas pocas unidades de procesamiento, mientras que las refinerías complejas tienen muchas más, según el lugar donde se encuentra la refinería, así como también la naturaleza del petróleo bruto procesado. Por ejemplo, crudo BTS o HTS, aromático o crudo nafténico. La finalidad y estructura de la refinería es diferente, así como también según las posibles necesidades locales, la refinería puede ser muy simple o muy compleja. El crudo, una vez llegado a la refinería, se almacena en grandes depósitos. En general, el crudo se almacena según su contenido en azufre, el de bajo contenido, BTS, se almacena separado del alto contenido de azufre, HTS. Tipos de crudo. Existen diferentes tipos de crudos en función de sus componentes principales y de su contenido en azufre. Parafínicos, nafténicos, aromáticos, de muy bajo contenido en azufre, de bajo contenido en azufre, de contenido medio en azufre, de alto contenido en azufre y de muy alto contenido en azufre. Las refinerías no siempre son apropiadas para el tratamiento de todos estos crudos, porque según su construcción no todas están diseñadas para abarcar toda la gama de crudos. Derivado del petróleo y su uso. Gasolina y naftas. La gasolina es la principal fuente de energía que utilizan los vehículos de combustión interna en el planeta, como en el caso de motos, tractores y automóviles propiamente. Este líquido transparente que se obtiene de la destilación de petróleo tiene múltiples y diferentes utilidades, como disolvente, para uso en la calefacción doméstica, para uso en motores a reacción y turbinas de gas. Antiguamente se utilizaba como fuente de energía en aparatos de iluminación. Gasóleos, mejor conocidos como gasoil y diésel, estos son muy utilizados por camionetas y el transporte público por su costo inferior al de la gasolina. Fuelóleo, que es uno de los combustibles más pesados. Es muy utilizado como combustible en plantas de energía eléctrica, en calderas y hornos a gas, así como también en buques y embarcaciones marítimas. Benzina o éter de petróleo. Es una materia prima muy utilizada para la fabricación de ciertos disolventes y además como el diluyente para tintas, cera, betún y productos industriales y o de limpieza. Gases del petróleo, entre los que se destacan el gas butano y propano, siendo el ejemplo más ilustrativo la bombona que utilizamos para la cocina o calefacción, compuesta de gas butano, un tipo de gas licuado derivado del petróleo. Aceites, son utilizados como lubricantes y grasas. El asfalto, que comúnmente conocemos por su presencia en el suelo de calles, autopistas y cualquier tipo de estructura superficial de uso público. En algunos sectores industriales es utilizado además como material sellante. Aditivos, de uso frecuente en motores de automóviles y maquinaria industrial. Plásticos, telas cinéticas, cauchos, gomas, látex, vaselina, pinturas, recubrimientos e impermeables. Jabones, cosméticos, perfumes y tintes, lubricantes para motor, detergentes, plaguicidas y ceras parafínicas. Cuencas petrolíferas de Argentina. La Argentina cuenta con 19 cuencas sedimentarias, de las cuales 5 producen actualmente hidrocarburos. En la totalidad de estas cuencas hay aproximadamente 374 millones de metros cúbicos de petróleo y 315 millones de metros cúbicos de gas. Teniendo en cuenta la producción y las reservas, al margen de nuevos descubrimientos que pueden surgir de la exploración, se estima que el país contaría con petróleo para 10 años y con gas para 8. Los países marcados en este mapa son los países con mayores yacimientos petrolíferos en el mundo.
Venezuela es por excelencia un país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Tiene hasta 309.000 millones de barriles de petróleo, de acuerdo a información estadística de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. El segundo es Arabia Saudita con una reserva de crudo de 266.000 millones de barriles. Y el tercero, Canadá, con 169.000 millones de barriles en provisiones. Solo dos países de América Latina aparecen en el listado. Tras Venezuela, ya nombrado, está Brasil con una producción anual mucho menor de apenas 12.000 millones de barriles. Usos del gas natural como combustible doméstico e industrial. Tiene un gran poder calorífico, su combustión es regulable y produce escasa contaminación. Incluso la producción de CO2 es poco mayor de la mitad de la producida por los restantes combustibles fósiles. También se puede usar como materia prima en la industria petroquímica para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. Perspectiva futura de los combustibles fósiles. Después de más de 2 siglos de predominio de los combustibles fósiles, se extiende la idea de que a lo largo del siglo XXI se producirá su gradual sustitución por fuente de energía renovable. Las propuestas más radicales en ese sentido proponen una generación de energía eléctrica 100% renovable e incluso un suministro energético total 100% renovable. Estos recursos, al tardar cientos millones de años en renovarse, van a llegar un momento en el que se agoten y la humanidad necesitará buscar otro método de abastecimiento energético debido a que todo lo que usamos hoy en día necesita energía de cualquier tipo. ¿Cómo afecta el refinamiento del petróleo al medio ambiente? Los impactos ambientales de la refinación y extracción del petróleo son el resultado de las emisiones gaseosas, descargas, efluentes, desechos sólidos, ruido y olor, además de efectos visuales o estéticos. La extracción de petróleo genera impactos de contaminación debido a la erosión de los suelos que se dan en el proceso del petróleo. Una de ellas son las emisiones atmosféricas que constituyen las causas más significativas de los impactos ambientales negativos de los suelos. Las más importantes son las partículas, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno. Estos también pueden generar debilitamiento en la capa de ozono, envenenamiento de especies nativas en ecosistemas y lluvias ácidas. Todo esto va generando deterioro en el planeta Tierra. Entre los contaminantes principales que se encuentran en los efluentes de la refinería de petróleo tenemos aceites y grasas, amoníacos, compuestos fenólicos, sulfuros, ácidos orgánicos y cromo y otros metales. Se pueden expresar estos contaminantes en términos de su demanda bioquímica de oxígeno, DbO5, demanda química de oxígeno, DQO, el contenido de carbono orgánico total, COT. Además, existe el potencial para contaminar el agua superficial, el suelo y el agua freática, debido a las fugas o derrames de las materias primas o productos. La purga del agua de enfriamiento, el agua de lavado o de limpieza, el escurrimiento e infiltración de los patios, tanques, almacén de tubos, áreas de entrega de productos y módulos de procesamiento. También pueden causar la degradación de las aguas superficiales y freáticas. Las refinerías generan grandes cantidades de desechos sólidos. Los principales son las partículas catalíticas de las unidades de desintegración, finos de coque, sulfuros de hierro, medios de filtración y diferentes lodos.